Hola, ¿qué tal? Saludos a Javier Sandoval. Bien, en el video de hoy quiero hablarte sobre la consulta de salud visual. Una consulta que también tenemos en el consultorio, que tenemos en la clínica, pero me interesa básicamente mostrarte en qué consiste la consulta, en qué debería consistir constantemente cuando vas a ver el tema de tus ojos, cuando vas a ver el tema de tus lentes, cuando vas a ver el tema de alguna molestia a nivel ocular. Como muchas personas llaman por teléfono preguntando si haces tal cosa o cual cosa, o si es en garantía, o si puede ir al centro, o si pueden venir a domicilio. Tienen muchas dudas. ¿Por qué? Porque ahorita está un poco difícil estar saliendo, trasladándose, dependiendo de la edad que tienes, si es niño, si eres adulto, adulto mayor. Entonces, me gustaría aclarar en qué consiste o qué debería tener o qué tiene en este caso la consulta que nosotros hacemos para que ustedes puedan saber y quizá en la zona donde estén poder preguntarle también si hacen o no este tipo de procedimientos. Es muy sencillo, mira, son básicamente tres cosas que damos en la consulta de salud visual. La primera, hablamos de lo que es la salud ocular. Cuando el paciente ingresa, nosotros tenemos la visión, tenemos la misión de primero saber si ese ojo, si ese globo ocular, si ese órgano visual está equilibrado. ¿Qué quiere decir equilibrado? Hay una palabra que se llama homeostasis a nivel de la salud, que quiere decir el equilibrio entre la parte interna y externa del cuerpo, y es lo que se conoce como salud. La homeostasis es prácticamente la salud. Y esta salud, esta homeostasis es dinámica, es decir, constantemente está en movimiento. No es algo estático. El órgano visual no es algo estático, es algo que constantemente está funcionando. Entonces tenemos que ver, tenemos que determinar si las funciones vitales de ese ojito están en manera correcta. Entonces, cuando nosotros vemos un ojito, no necesariamente para medir la vista tiene que ser un ojo sano. Y me explico, porque muchas personas pueden decir, pero claro, tiene que estar sano porque si no, no vas a poder medir la vista. Es cierto. Cuando hay un ojito que tiene una patología aguda, es decir, que le ha dado recién, lo primero que hay que derivar, tratar, detectar es esa patología hasta que esa patología baje para poder continuar con el resto de exámenes. Sin embargo, cuando es un ojo que ya tiene determinada enfermedad o tiene determinado tratamiento que está siguiendo, como un glaucoma, como una catarata, o tiene un pterigium que no está tratándose o que está tratándose solo con gotas, pero que ya está en un tratamiento prácticamente estable, entonces sí se puede hacer los demás exámenes ahí, obviamente teniendo en cuenta el historial clínico. Entonces es importante el historial clínico, ¿para qué? Para primero ver el equilibrio ocular. El equilibrio es la homeostasis ocular, la salud ocular. ¿Qué se determina en la salud ocular? Si las funciones vitales del ojo, que ya hablaremos más adelante, las funciones vitales del ojo están de manera equilibrada y correcta. ¿Para qué? Para continuar. Segundo, dentro de este primer ítem que es la salud ocular, primero estamos hablando de el equilibrio ocular, las funciones vitales del ojo. En segundo lugar, también tenemos que ver el tema de la prevención ocular. Es decir, tenemos que tener una conversación, una entrevista, una forma, unos tips, unas direcciones que darle al paciente acerca de cómo puede prevenir, dependiendo del historial, siempre, ¿no? Si el paciente más es un adulto mayor, si es un paciente niño, decirle a los padres qué debe tener en cuenta, si es un paciente joven o adulto que usa la computadora o que tiene diferentes actividades, qué tipo de forma de usar estas tecnologías de la computadora, del celular, de la luz azul. Tenemos que dar directrices para que empiecen a saber cómo prevenir cualquier defecto, cualquier problema a nivel visual. Pero aparte de prevenir, también lo que se conoce como la higiene visual o la higiene visual, que quiere decir la ergonomía, cómo ponerse en la posición, a qué distancia estar. También tiene que ver con la alimentación, la parte de prevención. ¿Qué alimentos debe consumir? ¿Qué alimentos debe evitar? ¿No? Si fuma, si no fuma. Hay una serie de cosas que se pueden conversar en la consulta y que se toman en cuenta dependiendo de cada paciente, que se hablan en la consulta. ¿Ok? Entonces, en tercer lugar, estamos hablando de la detección, y ojo que hablo de detección, no de diagnosticar, sino de detectar cualquier posible problema visual. Porque el paciente muchas veces puede asistir queriendo hacerse una medida de vista
Sin embargo, puede estar pasando por algún otro proceso, como una posible catarata, como una posible presión ocular alta, como una posible carnosidad que se conoce, o pterigión. Y entonces hay que hablar de estos temas y hay que decirle que la molestia que tiene, que la dificultad de visión que tiene, no se debe necesariamente a la medida, sino a otro posible problema, y ya derivaremos o será derivado al especialista necesario para que puedan tratar. Al igual que lo que es la detección muchas veces de problemas que están alrededor, como una diabetes, como una hipertensión, que también deben ser referidos a un especialista. Ok, entonces esta es la primera fase o la primera gran cosa que se hace en una consulta de salud visual. La segunda ya tiene que ver netamente con los exámenes, con el aparataje, con los aparatos que utilizamos para detectar, para ver defectos refractivos, como son el retinoscopio, el oftalmoscopio, la lámpara de hendidura, como son el autorrefractómetro. Entonces, una serie de cosas y, por supuesto, el examen subjetivo, es decir, del profesional que está atendiendo y que está haciendo que ese ojo logre una buena visión, no por lo que le dicen los aparatos, sino por lo que pueden votar el resultado de los aparatos de diagnóstico sumado al conocimiento y además a lo que el paciente pueda decirnos acerca de su comodidad o la forma como le gustaría ver o andar por el mundo viendo las cosas. Entonces, ¿qué se hace en esta fase? En esta fase básicamente la medida de la agudeza visual, que es un examen que, si bien es cierto, se toma como una cosa muy sencilla, nos dice muchísimo acerca de la salud ocular. Si hay una agudeza visual buena o recupera la agudeza visual con los lentes, entonces quiere decir que ese ojo está funcionando bastante bien. Entonces nos da una idea de cómo ese ojo es capaz de recuperar esa visión, aunque en la primera fase de la agudeza visual sin correctores vea poco, ¿no? Hay elementos como agudeza visual con agujero estenopeico, agudeza visual sin correctores, con correctores, y un sinnúmero de formas de hacer la agudeza visual que nos pueden determinar muchas características de ese ojo. Y la agudeza visual, como todos los exámenes, se hacen ojo por ojo. No se asume que los dos ojos están iguales. Ojo por ojo, cada quien es prácticamente independiente, pero hay que tomar en cuenta que trabajan también en conjunto. Entonces, la medida de la agudeza visual es un examen necesario que hay que hacer para poder integrar toda la salud ocular. En segundo lugar tenemos lo que es la refracción. ¿Y qué cosa es la refracción? Lo que se conoce comúnmente como medida de la vista. Y cuando se hace medida de la vista no se trata de pasarlo por la máquina y que me bote un voucher y un ticket y con ese ticket me mando a hacer mis lentes. No, 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 no. Si es que en algún momento han pasado por eso, bueno, déjeme decir que por favor no vuelvan a ese lugar donde le han hecho ese tipo de diagnóstico. Cuando uno hace la refracción, es cierto que utiliza el autorrefractómetro y nos puede botar un voucher o nos puede decir ahí una serie de medidas, pero esas son medidas estáticas, es decir, medidas establecidas a nivel del computador que nosotros tenemos que tomar en cuenta y debe servirnos de referencia, y debemos ahí sumar nuestros conocimientos y lo que nos dice el paciente para llegar a una refracción final. Es decir, la refracción objetiva, que es lo que me dice la máquina, es 1, o lo que me dice el ojo con las máquinas que utilizo es 1, y la refracción subjetiva es la medida que me dice el paciente que prácticamente se siente más cómodo usando. Así como hay el autorrefractómetro, también hay otro aparato que se llama retinoscopio, que viene junto a un set, que es un poco más portátil y se puede usar cuando hay que hacer consultas a domicilio, cuando hay que salir fuera del consultorio. Y este aparato, que si bien es cierto ya no se usa mucho porque llegaron los autorrefractos, es un aparato muy útil en el diagnóstico, porque muchas veces puede darnos muchos otros indicios cuando nosotros colocamos y vemos directamente el ojo mediante. Entonces, lo segundo es esta medida de vista, esta refracción que se hace. Lo tercero, voy a englobarlo en dos partes, sería, número 1, lo que es las medidas de la presión intraocular, que no es igual a decir la medida del glaucoma, ¿ok? Porque glaucoma y presión intraocular alta son dos cosas diferentes. Es cierto que uno engloba a la otra, sin embargo, lo que nosotros priorizamos en la consulta es la toma de la medida de la presión intraocular. ¿Para qué? Porque este es uno de las funciones vitales del ojo.
Si la presión está estable, entonces puedo continuar con los exámenes. Si la presión está aumentada en un ojo o en los dos, entonces inmediatamente hay que derivar porque esa presión me está dando el indicio de que no es un ojo saludable en ese momento. Entonces revisar la presión ocular es importante y tenerlo en cuenta dentro del historial clínico es importante también. Ok, entonces la toma de la presión ocular, y decía que iba a englobar dos para hacer tres, iba a englobar dos ahí. Uno es la presión intraocular y otro es la medida de la cantidad y la calidad de la lágrima. Es para detectar si hay o no un ojo seco. ¿Por qué un ojo seco? Porque un ojo seco puede también dificultar la visión. Puede un paciente no tener medida, pero por estar pasando por un ojo seco, sea por las causas que fueren, puede estar disminuida su visión. Entonces, detectar, medir la cantidad de lágrima mediante un examen que se llama el test de Schirmer y la calidad de lágrima mediante un examen que se llama el break-up time, con la lámpara de hendidura se puede determinar lo que se denomina o detectar quizá un ojo seco para que pueda ser derivado y tratado primero o conjuntamente con sus lentes. ¿Ok? Y en tercer lugar, importante también tener en cuenta es el servicio óptico. ¿Por qué? Porque una consulta de salud visual o una consulta de salud ocular tiene que estar complementada con el servicio óptico, con el servicio de óptica, es decir, con la manufactura, la recomendación del tipo de lentes, la recomendación de la montura, la recomendación de acerca de cuál va a ser la mejor opción para el paciente, para que el paciente pueda usar. Entonces, dentro de esto está en qué tipo de montura, si de acetato, si de metal, qué tipo de luna, si es multifocal, si es bifocal, si es monofocal, con antiempañante, con antirreflex, con protector de luz azul. Todo va a depender del conjunto que se haga en el historial clínico y de la conversación que se pueda tener con el paciente. ¿Ok? Y todo esto lo ponemos a disposición de las personas que requieran esta consulta y que nos quieran contactar para poder hacer todos esos exámenes. Recuerden que ahora estamos haciendo los exámenes por la situación previa cita. ¿Para qué? Para conservar las distancias entre consulta y consulta y poder nosotros aplicar todos los elementos de bioseguridad y de higiene entre paciente y paciente. Muy bien, entonces los dejo con estos tips que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a una consulta visual y nos vemos en otro video luego. Hasta pronto.